Bueno, vamos ahora a considerar el dominio de una función compuesta. Digamos, en los números reales, ¿verdad? Ya siendo más específicos con este tipo de números. Nosotros, como tenemos tres funciones, ¿verdad? Que son en realidad dos originales y una resultante, ¿verdad? Porque obviamente vamos a tener una función que es y igual a f1 de x, que va de un dominio en este caso, que ya vamos a considerar, digamos, subconjunto de R, y cuyo codominio igual va a ser un subconjunto de R, ¿verdad? Ahora, de igual manera vamos a tener otra función en el mismo sentido, cuyo dominio está en R y cuyo contradominio está en R como subconjunto. Ok, entonces los R's podemos ahorita visualizarlos ya en lugar de conjuntos de Venn, ¿verdad? Podemos visualizarlos como líneas rectas verticales, ¿verdad? Ejes verticales apuntando hacia arriba como si fueran ejes Y. Y tendríamos lo siguiente, ¿verdad? O nuestra función compuesta se simboliza f1 bolita f2 de esas dos funciones anteriores, ¿verdad? Obviamente va a ir de cierto dominio, que es dominio de esta nueva función, ¿verdad? Se le pondría así como subíndice f1 bolita f2, que va a ser subconjunto obviamente también de R, y va a ir pues a un cierto contradominio también, ¿verdad? De ella misma. Y ahorita entonces lo que nos interesa es detallar este dominio, ¿verdad? Sí, y su relación con los dominios de las funciones originales. Ese es lo que buscamos ahorita. Entonces, como hay tres funciones inmiscuidas, pues debemos dibujar, en este caso, tres ejes. Y claro, podemos señalar entonces que en el primero, señalar algún dominio que lo vamos a poner así, pues porque en general pues no sabemos si es cerrado, abierto, si son varios intervalos, ¿verdad? Los que lo compongan o no. Entonces este va a ser el dominio de nuestra función f2. Dentro de ella pues vamos a tener localizado, digamos, a un elemento cualquiera, y mediante la función f2, ¿verdad? Vamos a localizar en el segundo eje a un resultado de la misma, ¿verdad? Que obviamente todo el conjunto de resultados pues me va a generar un cierto subconjunto de R, ¿verdad? Acá, que dijimos que se le llama rango, ¿verdad? Rango de F2. Entonces vamos a tener ese rango de F2 ahí. Ya sabemos que el contradominio pues puede ser todo R o un conjunto que sea mayor que ese rango para que tenga sentido la definición de nuestra función. Luego, ahora nosotros
tomaríamos la función f1. Pero esa f1, pues obviamente debe tener un dominio que vamos a localizar en ese mismo eje donde nosotros señalamos el rango de f2. Entonces f1 debe tener un dominio, digamos que es este. Y que nuestro resultado cayó dentro del dominio, ¿verdad? Entonces este va a ser el dominio de f1. Entonces claramente pues hay un lugar, ¿verdad? Donde, ¿verdad? Es este conjunto. ¿Qué es? A ver, si lo denotamos en el lenguaje de conjuntos, sería el rango intersecando o empalmándose con el dominio de f1. El rango de f2 intersecándose con el dominio de f1. Entonces, obviamente, por estar en el dominio de f1, podemos a su vez asignar un resultado siendo insumo f2 de x mediante la función f1. Entonces ese f1 se lo aplicamos a ese resultado f2 de x. Entonces mediante la función f1 caemos aquí a un resultado que sería este. ¿Verdad? Y obviamente todos esos resultados también van a formar un subconjunto de R, ¿verdad? Porque pues estos tres estos tres ejes me representan al conjunto pues R de los números reales, ¿verdad? Esa es la representación clásica de los números reales, ¿verdad? El eje o la recta numérica real. Entonces dentro de ese eje pues se formaría un rango, ¿verdad? De la función un rango de la función f1, ¿verdad? Y ahí caería ese resultado, ahí estarían todos los resultados. Muy bien. Ahora, sí está claro, ¿verdad? Que no todos los elementos del dominio de f2 van a caer, ¿verdad? Dentro, en general, no van a caer todos dentro del dominio de f1, ¿verdad? Vamos a señalarlo así. Todo el dominio de f2, digamos que se transforma en el rango de f2. Todo el dominio, ¿verdad? Sin embargo, si yo estoy considerando solo una parte del rango, que es esta que acabamos de señalar, ¿verdad? Esta parte que del rango, obviamente esa, como al ser solo una parte del rango, proviene, ¿verdad? Proviene de solo una parte del dominio de f2. ¿Verdad? Entonces, vamos a iluminarle aquí para que quede claro. Bueno, aquí tendríamos que iluminarle que todos estos del rango provienen, ¿verdad? No pueden, como es una parte del rango, no pueden provenir de todo el dominio. Tienen que provenir de una parte. ¿Verdad? ¿De cuál parte? Pues
pues de esta parte que acabamos de señalar, ¿verdad? De esta parte del dominio, ¿verdad? Entonces, esta parte del dominio de F2 obviamente es el dominio de F1 compuesto F2, ¿verdad? Porque solo los elementos que salen de ahí van a dar con resultado a elementos que están dentro del dominio de F1, y solo estando dentro del dominio de F1 se les puede asignar un resultado final, ¿verdad? F1 de ese resultado final F2. Entonces, esta sería la forma de visualizarlo en los números reales. Entonces, ¿qué es el dominio, verdad? Ya lo habíamos mencionado. El dominio de la función compuesta F1 con F2 es el conjunto de los X que cumplen qué condiciones, tales que... Entonces, la primera condición es que deben estar dentro del dominio de F2, ¿ok? Entonces eso lo ponemos como que X pertenece al dominio de F2. Y este I pues es el conectivo lógico, ¿verdad? De la conjunción, que también podemos encontrarlo así. Por ejemplo, en los libros o en ciertos otros libros de cálculo o de matemáticas o de lógica. Y la otra condición es que, pues esto, ¿verdad? De que su resultado se encuentre perfectamente dentro del dominio de F1. Entonces, y su resultado, ¿verdad? ¿Quién es el resultado? En este caso, F2 de X, ese es el resultado. Pertenezca al dominio de F1. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la definición que se usa, ¿verdad? Pues vamos a poner un ejemplo. El ejemplo que hemos manejado es si F1 de X sea, en nuestro caso, la raíz cuadrada de 2x menos 1. Y que F2 sea, en nuestro caso, el logaritmo natural de x. Una función algebraica hace la raíz cuadrada de un polinomio de primer grado y una función logarítmica de base e. El logaritmo, perdón, la base de los logaritmos, la base de los logaritmos naturales. La base de los logaritmos naturales. Ok, tenemos entonces esas funciones. Ya habíamos visto, ¿verdad? Que la función compuesta F1 compuesto con F2, ¿verdad? Va a quedar la fórmula, 2 logaritmo natural de x menos 1. Esa sería su fórmula. Ahora, si quisiéramos encontrar el dominio, en este caso, el dominio de nuestra función, ¿qué sería? Bueno, pues sería el conjunto de las x, tales que x pertenece al dominio de la función 2 y el resultado, mediante la función 2, pertenece al dominio de la función 1. Ok, a ver, vamos a checar eso. ¿Quién es el dominio
de la función 1. Claramente son los x tales que 2x menos 1 debe ser mayor o igual que 0, puesto que lo obligan a estar dentro del alcance de una raíz cuadrada. Ok. Y esto implica que son las x tales que x es mayor o igual que el número 1/2, ¿verdad? Resolviendo ahí la desigualdad, ¿verdad? Como si fuera ecuación, las desigualdades de primer grado pues son muy sencillas. Si tenemos esto, pues tenemos esto, pasamos el 1 con signo contrario y el 2 es un número positivo multiplicando, pasa dividiendo igual que en la ecuación y sin alterar el sentido de la desigualdad, sin cambiar el pico, puesto que es un número positivo. Muy bien, entonces este es el dominio de mi primera función, que escrito en forma de intervalo, pues sería 1/2 infinito, ¿verdad? Cerrado en 1/2. Y en infinito, puesto que no es un número real, siempre se pone abierto. Bueno, ahora el otro dominio del logaritmo. Cualquier logaritmo simple, pues tiene como dominio los números positivos, ¿verdad? Los números positivos, que se escribiría así, o bien en forma de intervalo 0 infinito. Muy bien. Ahora, en el asunto que estamos tratando de determinar el dominio de la función compuesta de f1 con f2, tendríamos lo siguiente. Ya pusimos la definición general, ahora vamos a especificarla de acuerdo a lo que ahorita estuvimos viendo. Es el dominio de f2 es los x mayores que 0 y f2 de x pertenecientes al dominio, ¿verdad? De la función f1, ¿verdad? Entonces, ¿qué te está pidiendo aquí? Que f2 de x sea mayor que 0. Mayor, perdón, o igual que 1/2. ¿Verdad? Porque el dominio de f1, pues son todos los números mayores o iguales que 1/2 de la función f1. Entonces, si aquí me está diciendo que quiere que f2 de x pertenezca al dominio de f1, entonces en realidad está diciéndome que quiere que f2 de x sea mayor o igual que 1/2. Y especificando un poquito más esto, sería las x tales que x sea mayor que 0 y entonces f2 de x es logaritmo natural de x, ¿verdad? De acuerdo a lo que la definimos. Entonces se pide entonces en realidad que el logaritmo natural de x sea mayor o igual que 1/2. Y de ahí que otra forma de escribir esto, despejando, aquí al despejar logaritmo,
hay que recordar brevemente, a ver, ¿cómo es la función logaritmo en su gráfica? Brevemente, ¿cómo es la función logaritmo en su gráfica? Tiene una gráfica muy simple. Cualquier logaritmo, ¿verdad? Cualquier logaritmo tiene una gráfica de este estilo, ¿verdad? Si es un logaritmo simple, es decir, no afectado por más funciones más que por logaritmo, la variable independiente, pues aquí pasa por 1 en el eje X, ¿verdad? La parte negativa del eje Y es asíntota vertical de la función y tiene una curvatura, pues también simple, ¿verdad? Entonces, el logaritmo es una función, pues, inyectiva. Es inyectiva. Todas las funciones, inyectivas, pues pueden ser crecientes o decrecientes. Es una función creciente, ¿verdad? Se ve claramente que el logaritmo es una función creciente. El logaritmo de cualquier base es una función creciente. Entonces, en este caso, si nosotros queremos despejar la X va a tener un solo valor por ser inyectiva, ¿verdad? Y va a conservar la desigualdad, ¿verdad? Por ser creciente. Entonces, aquí X podemos pasarlo sin ningún problema como la función que se le llama inversa del logaritmo, que es la función exponencial de base E. Entonces, quedaría de la siguiente manera, E a la 1/2, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos en realidad nuestro dominio de la función compuesta como el x tal es que x es mayor que 0 y x a su vez mayor o igual que el número e a la 1/2. Ese sería el dominio hasta el momento. Ahora, vamos a checar en el eje X qué significa esto. Aquí tenemos el 0. Y el primer dominio, la primera parte del conjunto, obviamente está abierto en 0, porque el 0 no lo incluye. Pero estos serían todos los números mayores que 0. Pues todos los positivos. Entonces, sin incluir al 0, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes serían todos los elementos mayores que e a la 1/2? E a la 1/2 pues es un número positivo, ¿verdad? E a la 1/2 o lo que es lo mismo, raíz cuadrada de e, ¿verdad? Pues es un número que por ahí anda en alguna parte, de hecho es mayor que 1, ¿verdad? Porque el número e es mayor que 1, entonces su raíz va a ser mayor que 1. Entonces digamos que por aquí se localiza el número e a la 1/2. Entonces ahí sí se toma el relleno y se grafica en color morado, en este caso, el otro conjunto. Serían de las x mayores o iguales que a la 1/2. Entonces, ¿dónde se traslapan? Se traslapan en x mayor o igual que a la 1/2. Entonces, este dominio, ¿verdad?, del que estábamos hablando, de f1 compuesto con f2, va a ser igual ya simplemente a las x mayores o iguales que a la 1/2. ¿Verdad? Que escrito en forma de intervalo sería
e a la 1/2, coma infinito. O raíz de e, coma infinito.